Buen día, hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Y gracias, César, por la oración, es verdad. Hay muchos que no pueden estar por distintas circunstancias, tal vez un esposo o una esposa inconversa, tal vez por los deseos engañosos en su corazón, y le empieza a picar su oído, ¿no? Van a venir hombres engañadores que van a manipular la palabra y van a transgiversar todo. Y entonces nosotros aferrémonos y presentémonos como una ofrenda grata, decía la canción. Amén. Bueno, hermanos, arrancamos. Yo le preparé una pequeña imagen y en base a esa pequeña imagen hago unas preguntas y comentarios, ¿no? Primero de todo, la imagen. Ahí, como vemos, hermanos, tenemos una línea y sobre esa línea una cruz en el medio. De un lado tenemos el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que es así, y de este lado, a la izquierda, tenemos el Nuevo Testamento, que si bien puede ser nuevo pacto también, ¿sí? Porque un testamento no se hace eficaz hasta que no muera el testador, y justamente es allí, en esa cruz, en donde es el derramamiento de sangre, ¿sí? Entonces, viendo la imagen, podríamos decir dónde ubicaríamos la iglesia, del lado derecho o del izquierdo. ¿Saben por qué todas estas preguntas? Porque la iglesia tiene tres propósitos, ¿no? Glorificar a Dios, la edificación de los santos y la predicación a los perdidos, ¿sí? Ahora estamos en un momento de edificación. Creo que estamos bastante bien sólidos en la escritura y esto debe ser muy fácil para ustedes, ¿sí? ¿De qué lado entonces ubicaríamos? Bien. Está bien, del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Ahora le pregunto, ¿y por qué estaría ahí la iglesia? Ajá. Entonces ahí comienza la iglesia, por el derramamiento de sangre. Bueno, entonces estamos viendo que hay una serie de acontecimientos que van a llevar a que la iglesia esté hoy presente, ¿sí? Jesucristo mismo, caminando en la tierra, le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si no, no enviaría el Consolador. Bueno, es importante porque su objetivo principal al venir Jesucristo a la tierra fue justamente obedecer al Padre en la cruz, el derramamiento de sangre. Pero justamente ahí pone un límite, quita lo primero para establecer esto segundo, ¿no? Quita, digamos, ¿a qué hacía referencia ahí? Exactamente, porque bajo la ley se hacían sacrificios. Él vino de afuera porque ya lo existía, él simplemente le preparó carne, ¿sí? Entrando en el mundo dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, ¿sí? Era necesario. Ahora, él hace una divisoria muy distinguida y vamos a ver esas distinciones. ¿Quiénes estaban en el Antiguo Testamento? Israel como pueblo escogido, también estaban los gentiles. Ahora, si decimos que la iglesia está de este lado y es un pueblo nuevo, ¿por quién está conformado? Exactamente, por los que creyeron en la obra de nuestro Señor en la cruz, ¿no? Que este Cristo era Dios, que vino a pagar el precio por nuestros pecados y que, además de ser sepultado, resucitó, fue ascendido al cielo y el Señor envía al Consolador. Todos aquellos que creen en ese evento que ocurrió ahí, es salvo, eso nos dice la Escritura. Es un pueblo nuevo, ¿por qué? Porque está conformada por judíos también. Es decir, que este pueblo impregnado de la ley, porque se manejaban a tal manera que
En algunos aspectos eran irreprensibles, en otros tiempos o momentos se habían olvidado completamente también, ¿sí? Pero dentro de la iglesia ellos eran algo nuevo y iban a empezar a compartir con gentiles que para ellos eran gentes impuras, personas impuras, hacían cosas que para ellos no eran agradables y ahora tenían que reunirse como hermanos, abrazarse, compartir el pan. Era tiempo realmente de cambios. Y hoy entre nosotros no debe de ser tan difícil generar cambio, pero sí cuesta. Bueno, si antes, bajo la ley, ellos estaban dirigidos y Dios le dio la ley a Moisés para que ellos anduviesen en ella. Hoy en este nuevo tiempo, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Si la gracia es el tiempo, ¿sí? En donde está la iglesia. Ahora, entonces ellos no tenían nada, tenían el Espíritu Santo. ¿Saben lo que ocurrió? Un tal Saulo de Tarso, celoso de la tribu de Benjamín, perseguidor de la iglesia, viene un día con carta, con poder, con el solo hecho de apresar a esto que eran llamados los del camino, que seguían a un tal Jesús. Saulo no sabía que ese momento estaba por ocurrir. Camino a Damasco, el Señor glorificado se le presenta y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: pero levántate, porque para esto te he llamado, para ser testigo de lo que viste y en las cosas en las que me apareceré a ti. Es decir, que el mismo Señor iba a estar enseñando a este Saulo, pero ¿con qué objetivo? ¿Saben con qué objetivo? Para edificar a este nuevo pueblo. Este nuevo pueblo no tenía ni un tipo de base. Este nuevo pueblo, por un lado era el paganismo y por otro lado estaban impregnados la ley, pero juntos, ¿qué seguían? ¿Qué hacían? ¿Se entiende? Entonces, Saulo fue el escogido del Señor para comenzar a dar base doctrinal y ordenar a este nuevo pueblo, la iglesia. Bueno, teniendo un contexto más o menos donde se ubica, qué ocurrió y quién iba a ser el encargado, arranquemos. El título de la prédica está en la otra imagen: el compromiso de una vida nueva, ¿sí? Para ello vamos a trabajar el libro de Efesios. Y todos abramos el libro de Efesios porque no nos vamos a salir de ahí. Es decir, que todos vamos a poder seguir paso a paso lo que se está dando. Nosotros, al igual que los judíos, ¿sí?, no sabíamos nada de esto. Y los gentiles menos. Nosotros gentiles también. ¿Saben cómo éramos? Vayamos a Efesios 2, versículos 11 y 12. Dice: por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros, ¿sí? No teníamos nada, pensábamos que éramos religiosos, pero era acá nomás. Realmente en el corazón seguíamos siendo alejados de la ciudadanía. Entonces, Pablo llega en su regreso, en el segundo viaje misionero, llega a este pueblo, a Efesios. No quedó mucho tiempo ahí, aunque los hermanos le rogaban, él siguió hasta Antioquía y en el tercer viaje misionero, sí, se quedó 2 años en una escuela de un tal llamado Tirano, ¿sí? Le tuvieron 2 años a Pablo.
y no le contaba cosas más o menos. Este hombre le gustaba amanecer hablando. Entonces, que esto escucharon mucho. Cuando Pablo comienza la epístola, la carta, él ya sabe a quién iba dirigido porque él le conocía a todos. Entonces él va a comenzar con una base doctrinal. Esta era la forma en que Pablo desarrollaba sus cartas. ¿Desde dónde lo escribió? Desde una prisión. En el primer encarcelamiento en Roma, en el año 62, no solo a Efesios, sino a Colosenses, Filemón, Filipenses. Entonces, la forma de escribir era dando base doctrinal, primeramente porque no conocían nada, y después una vida práctica, una vida que agrada al Señor. Bueno, arranquemos. Capítulo 1, si quieren anotar, si quieren subrayar, desde el versículo 3 al versículo 6, nos va a hablar del plan de la iglesia. Desde el versículo 7 al 12 nos va a estar hablando de la redención que tenemos por Cristo. Hay muchos hermanos que ya tienen anotado porque ya se ha estudiado mucho este libro, pero hay muchos que no. Si pueden ir anotando, subrayando, marcando, esto es importante porque le va a servir de guía para cuando vuelvan a leer, ¿sí? Y del 13 al 14 nos va a estar hablando de aquel que resguarda este nuevo pueblo, el Espíritu Santo. Arranquemos. Versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean que Pablo comienza a exaltar la imagen del Dios Padre. De quién fue el propósito, de quién fue la voluntad. Luego va a presentar al Hijo y luego va a presentar al Espíritu Santo también. Dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Nos predestinó ¿para qué? Para que seamos hechos, llamados hijos suyos. Todo esto para alabanza de su gloria. Es inexplicable, ¿no? Inentendible. La voluntad del Padre manifiesta de Pablo a esta gente que no sabía nada, a nosotros. ¿Sí? El cual nos hizo aceptos en el amado. Esa es nuestra posición. Nuestra posición es en Cristo. Somos aceptos en Cristo. Y Dios Padre nos mira por medio de Cristo. Estamos en Él. Somos parte y miembro de su cuerpo. Entonces, tienen que empezar a afirmar la seguridad que tienen en la salvación. ¿Se entiende? El precio ya fue pagado. Versículo 7 dice, hablando del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. La voluntad del Padre fue enviar al Hijo, ¿sí? ¿A qué? A morir en la cruz. Al que no escatimó, ¿sí? Al que no lo mezquinó, sino que a este le entregó por nuestros pecados. Ese que era santo, era justo, tomó mi lugar, tomó el lugar de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y para él fue vivir una obediencia con gozo. Es tremendo lo que tenemos en la segunda persona de la Trinidad. Hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos también a conocer los misterios que antes en el Antiguo Testamento no se dieron a conocer. ¿Cuándo se dan a conocer? Ahora por medio de todo lo que él le dice a Pablo. ¿Y qué misterio estaba encerrado ahí? Que nosotros, los gentiles, somos miembros del mismo cuerpo. Y todo esto para alabanza de su gloria. Es
no se puede imaginar esta situación. Es solamente porque Dios lo revela, porque nosotros imposible de imaginarnos. Ahora, fíjense la parte del Espíritu Santo, dice, en él también vosotros habiendo oído, ¿sí?, la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación. Y fíjense que ahí es como si fuera que es algo audible, ¿no? Pero sin embargo, ese audible acá no es tan acá, sino el que escuchó de acá adentro, ¿sí? El que realmente escuchó al Señor, este es salvo, ¿sí? Habiendo creído el mensaje de la salvación, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice. Y que es nuestras arras. ¿Saben lo que es arras? Un anticipo de la herencia ya adquirida. ¿Saben lo que tenemos? El Espíritu Santo como un anticipo de la herencia ya adquirida. Es tremendo, ¿no? Bueno, esta parte Pablo tenía y estaba dando a conocer a estos que no tenían nada en el mundo. Bueno, como vimos nosotros, cómo estábamos antes, capítulo 2, versículo 1, muertos en nuestros delitos. Estábamos muertos. ¿Qué significa muerto? Estábamos separados de Dios, imposibilitados de estar en su presencia debido al pecado. Pero Él nos dio vida en Él. ¿Sí? ¿Están viendo todas las bendiciones que estamos teniendo? ¿Algo de ustedes se puede ver acá? Nada, absolutamente nada nuestro. Es todo la voluntad del Padre, la obediencia del Hijo y el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, el cual nosotros podemos tener conocimiento de todo lo que Él hizo. ¿Por qué sucede esto? Versículo 4 dice, porque Él que es rico en misericordia. Esta misericordia se va a reflejar en la cruz inmediatamente. ¿Por qué? Porque fue misericordioso. Él nos da a nosotros lo que nosotros no merecíamos siendo pecador. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo. Toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo. Y eso fue de olor fragante para Dios. Fíjense, versículo 8, por gracia habéis sido salvados. Por gracia, nada que de vos, no por obras, porque yo religioso muchas veces quise hacer muchas cosas para ganarme un lugarcito en el cielo. Y sin embargo, no, fue una gracia, para que nadie se gloríe, dice. Porque ahora somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Vean, las cuales Dios ya preparó de antemano. Ahora, todo esto lo que Él hizo nos pone en Cristo, nos hace acepto en el amado, nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es un reino distinto. Y dice que Él preparó cómo debíamos andar. ¿Se entiende esto? Esta es la parte doctrinal la cual Pablo estaba desarrollando y así desarrolla las distintas epístolas de esta manera. Capítulo 3, él se presenta anunciando el ministerio que el Señor le encomendó. En el versículo 1 le dice él mismo, prisionero yo por esta causa. ¿Saben qué es prisionero? Estar preso es estar ligado y es imposibilitado de salirse de ella. ¿Por qué? Porque era un gozo para Pablo. ¿Pero por qué? Porque él ya sabía lo que nuestro Señor Dios había hecho. Nosotros muertos nos da vida. Estábamos en la potestad de Satanás. Potestad, es decir, tenía control absoluto. No podíamos salirnos de ella. Y Él nos quita de esa situación y nos traslada al reino de su amado Hijo.
no podíamos ver la gloria de Dios y hoy nos abre el entendimiento. ¿Sí? Pablo sabía esta situación y él prefería estar esclavo en Cristo antes de volver en aquella situación en la que estaba esclavo antes. ¿Se puede comprender esto? Bueno, versículo 6 nos dice que nosotros los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Tenemos una familia, un cuerpo, todo porque hemos creído, y este creer tampoco es nuestro, es decir, que fue la voluntad de Dios. Todo lo debemos a Él. Todo lo hiciste tú por mí, decía la canción. Versículo 14. Pablo comienza a orar. Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Para qué? Versículo 19. Para 16 al 19. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Pablo oraba por este pueblo, pero sin embargo también estaba orando por nosotros, porque esta carta que fue destinada a ella tenía que empezar a girar por todo lado y también llegó a nosotros. ¿Sí? Este nuevo hombre es el nacido no según la voluntad humana ni de la carne, sino que este fue engendrado de Dios. Y ahora nosotros en nuestro interior tenemos dos naturalezas. Estas dos naturalezas es la que están batallando, ¿sí? Pero Pablo oraba para que nosotros podamos ser fortalecidos en este ser interior. Versículo 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todo lo santo cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Fíjense que Pablo no quería enseñarnos más o menos, él quería que nosotros podamos comprender todo lo que había en Cristo. Y nos quejamos muchas veces, mucha escritura. Y sin embargo, Pablo quería que nosotros podamos alcanzar ese pleno conocimiento. ¿Sí? Y vamos de ahí en adelante, desde el capítulo 1 hasta el 3:21, donde termina el capítulo 3, es toda la parte doctrinal, lo que Pablo nos enseña acerca de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Sí? Desde el 4 en adelante va a comenzar a tratar la vida práctica, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cómo debiéramos andar. ¿Sí? Versículo 1 nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Os ruego, hermano, os suplico por la misericordia de Dios que andéis como es digno. No es poco lo que pedía, porque yo me imagino esa situación entre judíos y gentiles, y los dos en ambas partes seguramente se acusaban porque vivían reglamentados de una manera y el otro andaba tan desprolijo haciendo lo que quería. Pero ahora en Cristo nos dice que andemos como es digno, y comienza a desarrollar. Y ahí vamos a ir desde el 17 al 32, ¿sí? La parte de justamente lo que toca el tema, el compromiso de una vida nueva. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,
si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos pide completamente, vean, así como ustedes vivían, así ya no, le dice. Todo eso que de la manera que pensaban, vivían, se comportaban, eso está viciado de un hombre engañoso. ¿Sí? Ahora, ¿qué les dice? Renovados, transformados. Y van a haber hombres engañosos que van a seducir a la concupiscencia, a la parte carnal, ¿sí? Y van a ser movidos, cristianos que se van a dejar llevar. ¿Por qué? Porque ya no van a querer escuchar más la palabra de verdad. Y se van a ir tras sus propios deseos, ¿sí? A esto uno de los consecuencias que tiene la iglesia en toda su trayectoria es justamente la apostasía, es salirse de donde Dios marca que nosotros andemos y van a ir tras sus propios deseos, no que van a perder salvación, porque no se dice eso, sino que van a empezar a caminar como quieren. ¿Sí? Bueno, nos dice que seamos vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Por lo cual, desechando, miren, la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aireaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces escucho cosas sobre este aireado, pero no pequé. El mismo Señor Jesús, cuando estaba entrando en el atrio del templo, se airó y empezó a sacar todo lo que ellos hacían. ¿Sí? Eso no significa que esté pecando. Él no podía pecar. Nosotros muchas veces vamos a estar airados. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están bien. No tiene que ver con el pecado. ¿Sí? Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso había antes y sigue habiendo ahora. Es un estilo o forma de vida. No pueden volver de su trabajo sin llevarse algo. Se ve de forma cotidiana en todos los lugares. Lo llevan así como si fueran algo más. Y es su vida. Espero que no sea cristiano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Y haciendo cada una de estas cosas, ¿sí? Viviendo de la vana manera de vivir, así contristamos al Espíritu, haciendo nuestros propios deseos. Todos miramos mucha tele, ¿no? O todos miramos mucho nuestro celular también. Y todos agarran la Biblia la cantidad de tiempo que están en ese momento junto a su celular o al televisor. Tenemos que empezar a meditar las cosas que hacemos, ¿sí? Porque al Señor no le agrada estas cosas, porque en lugar de edificarnos con respecto a su palabra, ¿qué hacemos nosotros? Le damos lugar a rienda suelta a nuestra carne. Eso es lo que ocurre. Y todos estamos en este proceso, ¿sí? No hay uno mejor que otro, no. No podemos juzgarnos, ¿sí? En este aspecto.
todos estamos en este proceso, la santificación. Y no contristéis. Bueno, esta ley, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, nosotros para poder andar tenemos que tomar en cuenta la primera parte en donde Pablo hablaba de la parte doctrinal, ¿sí? Jamás vamos a estar pensando todo el tiempo, tengo que cambiar. No, yo lo voy a lograr porque Él lo hizo por mí. Tiene que estar ese amor de Cristo en nuestro corazón para yo poder superar, ¿sí? Esto es una base y una forma de vida la cual a Dios le agrada, y Pablo lo transcribe. Esto le estaba leyendo a los Efesios y nos estamos leyendo nosotros. Vean versículo 1 del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como Hijo amado, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo nos está diciendo que nosotros seamos imitadores y amad de la manera que Él nos amó. Y la forma en que Él nos amó fue en la cruz. Imagínense, a tal punto Él nos está pidiendo. Sed capaz de morir. Y no podemos dejar de, de decir mentiras. Fíjense que este tema de mentira se ha metido tanto, está impregnado en la vida, porque conocemos en nuestros trabajos a personas que les gustan hablando todo el tiempo, estos chismosos. ¿Y qué hacen los otros para divertirse? Le mienten todo, entonces te desparrama toda la mentira. Entonces de esa manera nos movemos. Y esto no es agradable a nuestro Señor. ¿Sí? Y nosotros muchas veces nos reímos de estas situaciones. ¿Cómo lo logramos? Mirando que Él hizo por nosotros en la cruz. Nos escogió, nosotros no nos merecíamos nada. Se manifestó la misericordia, se manifestó la gracia, todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Tenemos a un sumo sacerdote porque cuando Él ascendió a los cielos, Él fue presentado en gloria y hoy está como sumo sacerdote. Todo aquel que está dispuesto a confesar puede presentarse al trono de la gracia y sacar todo lo que nos pesa. ¿Nos equivocamos? Sí. Pecamos, esa es la realidad. Y tenemos que aprender a confesar todo el tiempo. No somos perfectos, así como dijo Olivia. Estamos camino a la madurez, ¿sí? Y tenemos que hablarnos así cara a cara. Bueno, versículo 3 dice del capítulo 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. A mí la parte que más me llama ahí es cómo conviene a santos, porque el otro sabemos que está mal y que sucede, sí, pero cómo conviene a santos, cómo Él nos ve. Él nos ve apartado, Él nos ve en Cristo. ¿Se entiende esto? A ustedes ya no les conviene, ustedes son mis santos, mis apartados. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad, observar, ¿sí? Con diligencia, con atención, prestad atención a lo que estamos haciendo, ¿sí? Dice, mirad cómo andéis, no como necio. ¿Cómo es el necio? El necio es terco. El necio no quiere dar el brazo a torcer. El necio, sabiendo que está mal, sigue en ese camino. Ahora nos dice que seamos como sabios. ¿Y cómo es el sabio? César le gusta hablar de esto.
teniendo el conocimiento, trata de observar lo que va haciendo y se va modificando a medida y en consecuencia de lo que está establecido. Esa es la manera que el Señor quiere que nosotros andemos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿sí? Tiempo tenemos, 24 horas todos los días el Señor nos regala. Ahora, ¿qué tiempo nosotros dediquemos a estar en su presencia, a estudiar, a orar, a confesar? Esto es algo individual, pero es algo que debemos hacer, ¿sí? Nuestra vida ya no tiene que ser ni parecida a cómo andábamos antes. Hoy tenemos un reino distinto, una familia diferente. Acá, ¿ustedes saben que son familia o no? Somos cada uno bautizado en un mismo espíritu. Ahora, Nora tiene una reunión familiar hoy, ¿no? Van a estar sus hijos, sus familiares, Betty tal vez también, Rodrigo también, Raúl también. ¿Y qué vos haces con tu familia? Disfrutás, te sonreís, le hablás, le abrazás, le aconsejás, si le tenés que retar, le retás. ¿Y nosotros? ¿Nos conocemos de aquella punta a esta? Tenemos que evaluarlo, hermano, porque somos una familia y no podemos andar como antes. La iglesia Elías es un grupo de 200 personas máxima, ¿sí? Tenemos que evaluarnos. Más aún lo que hacen grupos caseros. Los líderes de grupo casero tienen que visitar a los hermanos. Bueno, versículo 21, y creo que es una perla esta, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Se acuerdan que dice Proverbio, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? El principio de la sabiduría, y es la forma en que debemos andar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí comienza a hablar de las casadas, de los maridos, capítulo 6, de los hijos, de los padres y los hijos, de los siervos y de los amos. Casadas, sujétense, pero sujétense. Maridos, amad. No dice porque sea de tal forma. Amad a su esposa. Y da un ejemplo, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo es la iglesia ante el Señor? Deja mucho que desear, ¿o no? Dios nos ve sin mancha, pero por medio de Cristo, pero nosotros delante de Él tenemos mucho por avanzar. Y Él nos ama. Y así el marido tiene que amar a su esposa. Los hijos a los padres en obediencia, los padres a los hijos, no exasperéis. Los siervos, respetad. Los amos, ellos también son cuerpos de Cristo, son una familia. Él nos manda a ser completamente transformados. ¿Sí? Bueno, vayamos, ya entramos en el capítulo 6 y en el versículo 10 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo lo logramos esto? Porque acuérdense que no sabíamos, y Pablo está escribiendo la carta para que ellos entiendan. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo fue a través de la palabra. Una vez que vos escuchaste el Evangelio de la salvación y creíste en él, ¿sí? Todo lo creó por su palabra. ¿Cómo Jesús venció la tentación?
a través de su palabra. ¿Saben lo que es el yelmo? Lo que cubre la cabeza del soldado, ¿sí? ¿Dónde van a venir los dardos del enemigo? Acá, ¿sí? Cuando en Romanos 12:2 nos dice, transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Y siempre se compara y se pone la transformación de una hermosa mariposa y de este lado una oruga. Se genera un proceso en el cual esta oruga va rompiendo todo su caparazón hasta llegar a ser la belleza que es. Entonces nos está hablando que es un proceso. Transformado, pero de la manera que a Dios le gusta. No es que vamos a ser lindos así, no tiene nada que ver el aspecto físico, sino que es según la justicia de Dios, cómo Él quiere que nosotros andemos. Para eso tenemos que renovar el entendimiento. Aferrándonos ¿a qué? A la Escritura. ¿Se entienden? Jesús estaba ante sus discípulos y estaba orando al Padre. En Juan 17:17 le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos, ¿sí? Hazle un ser apartado para mí. ¿Sí? Y esto ellos lo van a lograr solo por medio de la Escritura. ¿Sí? Así el Señor quiere que nosotros andemos. Vean que el título, el compromiso de una vida nueva en Cristo. Ahora cada uno tiene que poner en compromiso algo seguramente que siempre fallamos en algo. Nuestro andar diario puede ser en la casa o en el trabajo, en algo fallamos. Que cada uno mentalice y fije esa actitud o algo que hace y diga, Señor, tú lo hiciste por mí, ¿cómo yo me voy a dejar vencer por esta situación? Ya no, empecemos a dar firme, que no pasemos el otro fin de semana, otra prédica, pero en la semana seguimos igual. No debe ser así, hermano. La Escritura tiene que entrar en nosotros y tiene que empezar a renovar el entendimiento, ¿sí? Esto fue muy sencillo, fue la carta totalmente escrita, como se debía también dejar el mensaje en las distintas iglesias. Nosotros, de esta forma muy sencilla, creo que no es algo que no se entiende, sino que es algo que se entiende muy bien. Deberíamos empezar a andar de forma distinta, ¿sí? Terminamos entonces y le dejo unos puntos para que vayamos reflexionando, ¿sí? De aquí en adelante me debo ir formando más y más para conocer la voluntad del Señor, el propósito por el cual yo fui llamado. La única forma de yo andar como Él quiere es conociendo su propósito, su voluntad. Y esto está en la Escritura, ¿sí? Examinarme continuamente y confesar todo lo que no agrada a mi Señor y poner en obra esta situación. Esta es la manera en que debemos andar cotidianamente, examinándome y confesando todo aquello que no agrada a mi Señor. Debo preocuparme también por conocer a mis hermanos, más aún los que están justamente en grupos caseros. Tenemos que visitarnos unos a otros. César oraba por una situación en muchos hermanos que no pueden venir a congregarse. Y somos todos cuerpo, ¿sí? Miembro. Yo necesito de ese hermano y él necesita de mí. Entonces yo salgo de acá y hago mi vida como yo quiero y el otro fin de semana nos vemos de nuevo. No, somos una familia y debemos actuar como familia, ¿sí? Yo les aseguro que cada uno de ustedes está pensando en lo que ya va a ocurrir al mediodía. Pero no tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con la familia del mundo y esto no tiene que ser así. Nosotros somos una nueva familia en Cristo. Debemos andar de esa manera, ¿sí?
orar por los que están a cargo de la congregación y de los que comparten la Escritura, porque muchas luchas hay en estas personas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? Entonces, confiamos en la Escritura, esto ocurre. Oremos. Y sed agradecido en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Le gustó, hermano? Bueno, oramos entonces.